Si tiene su Biblia, lo invito a que la abra conmigo en el Evangelio de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 5, vamos a leer 12 versículos. Mateo capítulo 5, verso 1 en adelante. Viendo la multitud, está hablando de Jesús, subió al monte y sentándose, esto era común en todos los maestros se sentaban para enseñar. De hecho, todavía hablamos de la silla, alguien que tiene una silla en una universidad y desde ahí, desde la silla, enseña. Esto era común, los maestros enseñaban sentados. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué dice? Mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre, oramos esta mañana. Oramos esta mañana reconociendo nuestra incapacidad, Señor, reconociendo nuestra debilidad y reconociendo, Señor, nuestra absoluta carencia de ti. Necesitamos de ti, Señor. Hemos abierto tu palabra. Abre tú nuestros corazones y nuestra mente. Queremos oír, Señor, tu palabra esta mañana. Queremos, Señor, ser afectados por la luz de tu palabra. Señor, enséñanos, como también decía Señor Andrés, virtudes. Necesitamos vivir en virtudes, Señor. Comenzar, Señor, desde lo más básico, la fe, y añadiendo, Señor, a esa fe, esas virtudes. Oramos, Señor, que estas bienaventuranzas, Señor, sean los escalones que tenemos que subir cada uno de nosotros. Permítenos, Señor, entender tu palabra esta mañana. Pido la unción para predicar y oír y vivir en esta verdad. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La revista norteamericana Psicología al Día realizó una encuesta entre 52.000 de sus suscriptores. 52.000. La pregunta que se les hizo llegar a estos 52.000 suscriptores es cómo ellos podían encontrar la felicidad, qué camino ellos debían tomar para alcanzar la felicidad, qué receta daban ellos. Y las respuestas llegaron desde todas partes de la nación. Muchos, la gran mayoría de esos 52.000 contestaron que la felicidad vendría a sus vidas si ellos se convirtieran en millonarios. Si solo ellos pudieran tener en sus manos un cartón de la lotería o del loto. Para ese grupo de personas, la idea para alcanzar la felicidad dependía de tener mucho dinero. Para este tipo de personas sería bueno que conocieran algunos datos de personas que sí han ganado la lotería, de personas que sí han tenido el boleto ganador y han recibido de la noche a la mañana, imagínate, de la noche a la mañana, millones,
Por ejemplo, el caso de un señor que ganó cerca de 8 millones de dólares, un premio millonario. En ese momento él se convirtió en la envidia de muchas personas, pero gente comenzó a investigar su vida. Llegaron a conocer que pasados los 3 años después de que él ganó este premio, a los 3 años, su esposa ya lo había dejado por otro hombre, no sin antes demandarlo por el 30% del premio. A este mismo hombre, un arrendador anterior, también lo demandó por deudas impagas. Debió pagar el 10% de su premio. Por último, su hermano y su cuñada habían pagado a un sicario para darle muerte y así quedarse con la fortuna. No sé si realmente haber ganado esos 8 millones de dólares fue suerte o mala suerte. Pero otro grupo de esos 52,000 contestaron que para ellos la felicidad consiste en estar libre de ciertas enfermedades. Este grupo señaló que la felicidad dependía de tener buena salud, de ser libre de ciertas patologías, de enfermedades catastróficas. Para otros, la felicidad se consigue cambiándose de barrio, comprando la casa soñada o vendiendo su casa, vendiendo la casa actual. Si yo vendo mi casa, me compro esta otra. Sería feliz. Otro grupo señaló que su felicidad vendría si ellos pudieran conseguir unas vacaciones soñadas en el Caribe y nadar en esas aguas cristalinas. Un gran tiempo de vacaciones sería mi felicidad. Para otros, la felicidad se encuentra en terminar la universidad y colgar de una vez por todas ese anhelado título en la pared y decirle a mamá y papá, tengo un título. Para otros, la felicidad consiste en la cantidad de ropa que tiene en su ropero, en su armario, zapatos, botas, corbatas. Para otros, la felicidad depende del tipo de jefe que tenga, etc. La conclusión que sacó la revista de todas estas respuestas es que la felicidad, de acuerdo a la perspectiva de estos 52,000 personas, depende siempre de algo que falta. La felicidad siempre es algo que a mí me falta. La felicidad está allá. Si yo solo lo obtuviera, sería feliz. La gente piensa que la felicidad llegaría a mi vida si solo lograra alcanzar aquello que yo anhelo. William Barclay dice, eso es la felicidad humana. Eso es el concepto de felicidad humana. Es algo que depende de oportunidades, algo que depende de cambios, algo que depende de ello que está más allá. Depende de algo que cambie en mi vida. La felicidad humana siempre depende de algo. Y ese algo tan esquivo, es la razón de la felicidad de mucha gente. Dinero, salud, nuevo trabajo, nuevo jefe, vacaciones, ropa, kilos de más, kilos de menos, una lipo por acá, una lipo por allá. La lista no tiene fin. La felicidad depende de lo que pasa. Estaríamos más felices si algunas cosas pasaran. Pero si no pasan, la felicidad se va como la niebla al mediodía. La felicidad, hermanos, es esa gran carencia y el gran anhelo que el hombre tiene. Esa es esa gran dolencia que tiene la raza humana y que muchos lo buscan desesperadamente durante toda su vida. De hecho, en la Constitución de los Estados Unidos está garantizado que la gente puede buscar la felicidad, debe buscar la felicidad. ¿Recuerdan ustedes la película En busca de la felicidad?
Ese hombre recordaba que la Constitución, Benjamin Franklin, ¿por qué escribió eso? El hombre puede buscar la felicidad. El Señor Jesús, aquí en esta porción conocida como el Sermón del Monte, Él nos dará la receta divina, no la receta humana, para la felicidad, para la verdadera felicidad. Las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas están expresadas 9 veces, son 9 versículos, en donde el Señor nos va a mostrar el camino a la verdadera felicidad. Esta porción es conocida por algunos como macarismos. Son macarismos. ¿Qué significa macarismos? Lo van a entender cuando estudiemos la palabra bienaventuranza. Viene de la palabra bienaventuranza. Es la palabra griega que usa el Señor para bienaventuranza. Ahora, vamos a entender de que las bienaventuranzas tienen de parte del Señor una estructura fija, una estructura clara y definida, que se llama estructura tripartita, porque cada bienaventuranza contiene 3 elementos fijos. Primero, tenemos la bendición. Elemento número 1, la bendición, que es la bienaventuranza. Segundo, tenemos el sujeto. Siempre aparece el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Los que. Bienaventurados los que. Ese es el sujeto. Y termina, número 3, con una oración causal, o la condición o la consecuencia. Bienaventurados es la bendición, los que es el sujeto, los que, o los pobres en espíritu, como en el caso de la primera bienaventuranza. Así que vamos a ver esta estructura tripartita constante en las 9 bienaventuranzas. Vamos al verso 3. Vamos a comenzar con la primera. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Voy a leer una versión ampliada de este verso. Dwight Pentecost dice que, verso 3, bienaventurados los mendigos en espíritu, bienaventurados los pobres espirituales, benditos los espiritualmente desvalidos, benditos los que están espiritualmente en bancarrota y que se encogen de miedo debido a su impotencia, porque de ellos es el reino de los cielos. Me gustó ese verso ampliado. El Señor comienza entonces esta definición del camino a la verdadera felicidad. Comienza con la palabra, con la bendición. Dijimos, bienaventurado. Bienaventurado, ahí está la palabra Makarioi. De ahí viene macarismo, ¿se acuerdan? Macarios es la palabra, la raíz, Macarios. La palabra bienaventurado, entonces, es la palabra griega Makarioi. Y quiere decir bendito, quiere decir feliz, quiere decir dichoso, digno de ser envidiado, espiritualmente próspero, con alegría de vivir. Habla del gozo que proviene de adentro. La palabra quiere decir satisfacción plena por ser aprobado por Dios, independiente de sus condiciones externas. Eso es una definición de la palabra Macarios, Makarioi. Warren Wiersbe, por ejemplo, dice que bienaventurado es una satisfacción y suficiencia interna que no depende de las circunstancias externas para lograr la felicidad. La palabra describe algo de una persona, que es cierto y verdadero de una persona, es una realidad. La palabra quiere decir un estado interno de verdad.
sin importar cómo esa persona se sienta, sin importar lo que esa persona experimente externamente. La palabra habla de algo interno. La felicidad verdadera no es algo que depende de lo externo. No es algo que depende del cambio de casa, del cambio de trabajo, si tengo dinero o no tengo dinero. La bienaventuranza jamás depende de lo externo. Depende de algo interno. ¿Cuántos entienden? Amén. Para ser bienaventurado, uno no necesariamente tiene que sentirse feliz o actuar como si fuera feliz. Porque la misma palabra define la bienaventuranza como un estado independiente de lo externo, pero es un estado en una relación con Dios. La mayoría de la gente, si tú preguntas, está interesada en ser feliz. La búsqueda de la felicidad es el motor que mueve nuestra cultura occidental. Buscar la felicidad, ojalá no tener problemas, ojalá no tener dificultades, ojalá que nadie se enferme, ojalá que nunca pierda mi trabajo, ojalá que nunca tenga que enfrentar una situación difícil. Entre menos sufra, mejor. Es la cultura hedonista que busca siempre satisfacciones. Sin embargo, cuando nosotros miramos la lista de los ingredientes que Jesús da para la felicidad, no son necesariamente lo que la mayoría de la gente busca para ser feliz. No es lo que la gente está buscando. Nadie busca ser pobre para ser feliz. Pero es que ellos no entienden que la verdadera satisfacción es interna. La verdadera felicidad es algo que ocurre dentro, en el corazón. Ahora, si nosotros leemos y hemos leído las bienaventuranzas, hemos ido viendo que el Señor dice: bienaventurados, felices, satisfechos, los pobres. Después dice: felices, plenos, dichosos los que lloran. ¿No te parece una lista rara? Pareciera que el camino a la felicidad que está marcando el Señor Jesucristo es diametralmente opuesta al camino que el común de la gente tiene a la felicidad. Bienaventurados, felices, prósperos. Bienaventurados los pobres, los que lloran. No, para ser feliz hay que ser rico, no hay que sufrir. La principal diferencia en esta lista es que Jesús no está hablando del camino a la felicidad desde el punto de vista humano, sino desde el punto de vista divino. Porque desde el punto de vista humano, las características al camino de la felicidad desde el punto de vista humano son físicas. Pasan por el reino de lo físico. En cambio, el camino a la felicidad desde el punto de vista de Jesús es en el reino espiritual. Así que, si el hombre puede dar satisfacción a todos sus anhelos, si puede dar satisfacción a sus apetitos físicos, a sus comodidades, entonces eso lo haría verdaderamente feliz desde su punto de vista. Se dan cuenta que el hombre busca satisfacción física para sentirse feliz, vacaciones, cambios, etc. Aunque estos deseos pueden tener un grado de legítimo, pero lo que verdaderamente, hermanos, lo que verdaderamente puede satisfacer al hombre no es algo físico. Porque el hombre busca la satisfacción, la felicidad, satisfaciendo físicamente.
Es el camino contrario. El Señor Jesucristo comienza con la satisfacción interna para llegar a expresarse físicamente. Pero el hombre busca la satisfacción física para realmente satisfacer al alma. Pero finalmente, al final del camino, cuando ya ha logrado esa anhelada felicidad, se dará cuenta que es un desgraciado. Que realmente ese camino ha sido perdido. Si el hombre no está satisfecho, si el hombre no está pleno en su corazón, nada podrá satisfacerlo. No importa cuántos millones tenga en su cuenta, no importa cuántas propiedades tenga, si no está pleno en su corazón, no será una persona plena. ¿Cuántos me entienden? Hemos oído de gente que tiene dinero y se ha suicidado. Hemos oído de gente que tiene fama y se ha quitado la vida. Porque ha tomado el camino equivocado para llegar y alcanzar esa felicidad. Recordamos la famosa frase de San Agustín de Hipona. Él dijo sabiamente: Señor, tú nos has creado para ti, y nuestros corazones estarán inquietos hasta que encontremos descanso en ti. Señor, tú nos hiciste para ti, y mientras no tengamos descanso en ti, no habrá satisfacción, no habrá plenitud. No importa si tenemos, no importa si somos dueños de algo, no importa si tenemos dinero. Ahora, paréntesis, no estoy en contra de que alguien tenga dinero. No estoy en contra de alguien que tenga casa. No estoy en contra de alguien que tenga propiedades, que bueno, es una bendición de parte de Dios, pero ten por seguro que eso no es la causa de tu felicidad. Eso no es la razón de tu felicidad. Qué bueno que tú tienes una casa, qué bueno que tienes un trabajo, qué bueno que tienes salud, qué bueno, eso viene de Dios, es una bendición de Dios. Como dijo alguien, son las añadiduras de Dios. La verdadera felicidad viene de adentro. Así que esta enseñanza que vamos a comenzar hoy, que se conoce como el Sermón del Monte, funciona desde adentro. Está hablando de adentro. Desde el espíritu, alma y cuerpo. En cambio, el sistema mundano, el sistema cósmico, apunta al cuerpo, alma y espíritu. Es al contrario. Porque nada externo, nada material podrá satisfacer las necesidades más profundas del espíritu humano. Así que Jesucristo comenzó a hablarnos del camino a la verdadera felicidad. Como dije, hay 9 bienaventuranzas en este pasaje. Ahora, estas descripciones de estas bienaventuranzas, de estas 9 bienaventuranzas, no son 9 personas diferentes. No es que una es pobre, no es que una llore, no es que una sea manso, no. Es una descripción de cada creyente. Dios espera de cada uno de nosotros estas 9 bienaventuranzas. Lo otro importante de saber es que cada bienaventuranza depende de la otra. Cada bienaventuranza tiene su base en la anterior, comenzando con la primera. Así que vamos a ver, el Señor ya ha dicho que es ser bienaventurado. ¿Cuántos se sienten bienaventurados? ¿Alguien se siente bienaventurado? ¿Alguien está acá? Mi esposa me dijo que cuando yo a veces predico, pongo una cara como estoy enojado, pero no estoy enojado. Leo. Estoy feliz porque estoy predicando la palabra. ¿Quiénes son bienaventurados? El primero, la entrada a este camino, a la felicidad verdadera.
La felicidad del alma, de lo profundo, del ser, de adentro. La felicidad verdadera, la felicidad que este mundo no puede dar. Comienza diciendo el Señor Jesucristo, bienaventurados los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Tojoi es la palabra griega, tojoi o tochoi, también se puede leer. El Señor dice que el primer paso para esta verdadera felicidad es para los pobres. ¿De qué pobreza está hablando? La palabra tochoi indica alguien que se agacha o se esconde por temor. Es un adjetivo que describe a uno que se agacha, que se inclina para pedir ayuda y se esconde. Extiende su mano para pedir y con la otra se esconde por vergüenza, porque está avergonzado de su condición. La palabra también se usa para hablar de alguien que es mendigo, un hombre que vive en la pobreza absoluta. En el griego clásico esta palabra se usaba para hablar de una persona que está reducida a la indigencia absoluta. Para hablar de esas personas que estaban ahí en los rincones de las calles, inclinados, como dije, cubriendo su cara, tal vez vestido con lo básico, con lo más básico, y que extendía su mano para pedir ayuda, para pedir una limosna. Porque esta persona se avergonzaba de su condición, era un limosnero, un pordiosero. Ahora, esta palabra no solo describe la pobreza, la pobreza de la gente, sino que también describe la pobreza más difícil, crítica. Esta palabra habla de aquella persona que no tiene nada, absolutamente no tiene nada. Está vestido con lo básico para no estar desnudo, pero al mismo tiempo se encuentra en una condición de que no puede hacer nada para cambiar esa condición. Incluso muchas veces esta palabra se aplica a personas que viven en la más absoluta de las miserias, pero que ni siquiera puede mendigar. Cuando se hacen los estudios sociales se habla de la línea de la pobreza. Ellos trazan una línea. Sobre esta línea tú no eres considerado pobre y de esa línea hacia abajo eres considerado pobre. Hay una línea de la pobreza. Esta persona está mucho más abajo de la línea de la pobreza. Podríamos decir que es una persona en condición de calle. Está en un estado de dependencia absoluta. Porque es tan pobre y está en tan mal condición que ni siquiera él puede hacer algo para cambiar esa situación. Hay gente, y permítame usar este ejemplo, lo uso solo a modo de ejemplo y no estoy siendo despectivo, pero hay mucha gente que vive en un estado de pobreza, pero por lo menos esta gente que está en un estado de pobreza sube a la micro a vender algo, vende algo en la calle, hace algo. Pero aún está bajo la línea de la pobreza. Pero esta palabra, tochoi, habla de esa persona que vive en un estado en el último grado, en la escala de la pobreza, pero no puede hacer nada, ni siquiera subir a una micro, ni siquiera colocar un paño en la calle y vender algo. Ni siquiera puede hacer eso. Esta palabra habla de alguien que está en una bancarrota económica. Es, además, incompletamente incapaz. Como dije, a veces ni siquiera puede levantar el rostro o articular una palabra pidiendo limosna. La palabra quiere decir pobreza absoluta, completa. Y el Señor dice que el camino a la felicidad comienza para aquellos que son pobres en esa condición.
El camino a la felicidad, Señor, tú nos estás diciendo que comienza estando en esa condición. Obviamente, el Señor no está hablando de condición económica. Porque dice, pobres en espíritu. El Señor no está hablando de pobreza monetaria, sino de pobreza espiritual. Pobreza espiritual es estar consciente de una realidad de la que nosotros no podemos negar, no podemos desarraigarnos de esa realidad. La bienaventuranza, el camino a la felicidad, comienza cuando nosotros nos damos cuenta de nuestro vacío, de nuestra incapacidad, de nuestra inmensa necesidad espiritual. Hermanos, el camino a la felicidad comienza cuando nosotros nos damos cuenta que cada uno de nosotros es un ser que está lleno de demérito. Ninguno de nosotros tiene un mérito, ni siquiera uno, delante de Dios. El camino a la verdadera felicidad lo comenzamos a caminar cuando nos damos cuenta de nuestra inmensa miseria espiritual. Cuando nos damos cuenta y estimamos nuestra vida como una gran miseria espiritualmente hablando. Cuando nos damos cuenta, cuando logramos percibir la maldad de nuestro corazón. Cuando alguien depone sus méritos, depone sus obras y se da cuenta que tiene las manos vacías. Manos vacías. Manos vacías, no tengo nada que ofrecer a Dios. Tengo una inmensa necesidad de Dios. Tengo una deuda inmensa con Dios que no puedo pagar. Manos vacías. Pobre de espíritu. Para el Señor Jesucristo, el retrato, el perfil de un ciudadano del reino de los cielos comienza, es el primer paso. Comienza cuando el Hijo de Dios, el creyente, se da cuenta, cuando reconoce su verdadera condición ante Dios. Cuando se da cuenta que es un pecador, lleno de maldad, lleno de iniquidad, lleno de debilidad, lleno de demérito. Ser pobre de espíritu, significa reconocer nuestra verdadera condición ante Dios. Se refiere a percibir cuán lejos estoy de lo que Dios es y de lo que Dios demanda. Ser pobre en espíritu es exactamente lo contrario a ser un rico espiritual o rico en orgullo. Pobre en espíritu significa reconocer la propia bancarrota espiritual, reconocer nuestra impotencia ante los ojos de Dios. Es alguien que constantemente está reconociendo su carencia espiritual. Es el primer paso. Y hermanos, esto a la carne no le gusta. ¿Cuántos dicen amén? Amén? No digan amén porque no les gusta. Todos queremos sentirnos buenos.
Todos queremos sentir capaces. Todos queremos sentir dignos. A nadie le gusta un regalo sin merecerlo. Queremos sentirnos dignos. A la carne le encanta sentirse digna. Lo he dicho un montón de veces. Esto es un chiste repetido. Pero pasa vez tras vez, vez tras vez, vez tras vez. Cuando tú hablas con alguien y le preguntas si es pecador, ella va a decir sí. Pero luego va a añadir la famosa frase: sí, soy pecador, pero no soy tan malo. Esa persona no es pobre en espíritu. Queremos entrar en el camino de la verdadera felicidad. Queremos entrar en este camino que el Señor está marcando. Lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de nuestra bancarrota espiritual. Esta enseñanza, hermanos, esta verdad mata la doctrina pagana de la autosuficiencia, de la autojusticia. Si hay algo que Dios detesta, si hay algo que Dios rechaza, si hay algo que Dios no le gusta, hay algo que Dios repele, es la autojusticia. Si hay algo que a Dios no le gusta, es la autojusticia. Hermanos, es una doctrina pagana. ¿Por qué? Porque centra la capacidad en el hombre. Hay dos religiones en el mundo, solo dos religiones en el mundo: la verdadera y la falsa. La religión falsa siempre dice: el hombre puede hacer algo, el hombre puede hacer algo. Podemos llegar al cielo portándonos bien, podemos llegar al cielo cumpliendo ciertas normas, podemos llegar al cielo si hago buenas obras, podemos llegar al cielo si soy bueno. Debemos ser buenos para ir al cielo. Entonces eso quiere decir que podemos ser buenos y además que podemos llegar al cielo por nosotros mismos. Eso es autojusticia, es algo que Dios detesta, porque la verdadera religión, la salvación no está en el hombre. La salvación está en Dios. La salvación es de Jehová. Salmo 3:8, Jonás 2:9. La salvación es de Jehová. Él es el autor y consumador de la salvación. Entonces, esa autojusticia es una doctrina pagana. Porque le enseña al hombre: tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú eres capaz, tú eres capaz. Tú tienes la capacidad, esfuérzate un poco más. Al que le cueste, o al que quiere celeste que le cueste. Eso no es el Evangelio. Pablo dice, Romanos capítulo 3, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. ¿Cuántos se desviaron? Todos. Todos. Entonces no hay ni siquiera uno. La autojusticia, hermanos, es un virus, es un engaño que nos hace pensar de que yo puedo hacerlo por mérito propio. Pero no te das cuenta la condición en la que nos dejó la caída. Efesios 2:1, Pablo dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Muertos en delitos y pecados. La caída de Adán trajo hacia nosotros, hacia la raza humana, muerte espiritual, incapacidad, pobreza, miseria. Por eso esa doctrina pagana de la autosuficiencia que alienta nuestra carne
en esa orgullosa confianza en sí mismo para agradar a Dios. Thomas Watson, que fue un pastor puritano, escribe lo siguiente respecto de la pobreza espiritual. Tenemos dos extremos. Alguien que se siente suficientemente capaz para agradar a Dios y alguien que se da cuenta de su miseria espiritual. Escucha lo que dice Watson. Cristiano, pregunta. ¿Cuántos cristianos tenemos acá? El Johnny es cristiano. ¿Cuántos musulmanes tenemos acá? Porque no levantaron la mano, entonces no son. Cristiano dice: ¿te sientes triste por ser malo? ¿Vas de momento a momento necesitando la provisión de Dios? ¿Te lamentas profundamente por pecar? ¿Te lamentas por la falta de la gracia de Dios en tu vida? ¿Te lamentas por tu necesidad de Dios? ¿Te lamentas porque anhelas tener un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva lengua, unas nuevas manos? ¿Anhelas un corazón quebrantado y agradecido? ¿Estás siempre enfrentando y viendo tu pecado? ¿Estás siempre viendo tu maldad que aparecen delante de ti como castillos gigantes? ¿Te lamentas de eso, cristiano? ¿Te duele pecar? ¿Te avergüenza pecar? ¿Sabe lo que dice Watson? Es una buena señal. Eso es símbolo de que eres pobre en espíritu. ¿Sabe? Hay cosas que tenemos que desaprender y comenzar a aprender lo que la Biblia nos enseña. ¿Quieres conocer a un pobre en espíritu? Romanos capítulo 7. Pablo dijo: yo quiero hacer lo bueno. Yo sé lo que es bueno. Conozco la ley. Pero cuando quiero hacer algo bueno, termino haciendo algo malo. Y me doy cuenta, dice Pablo, y me doy cuenta que el pecado todavía está en mí. Para algunos cristianos eso ha sido motivo de condenación. Para algunos cristianos eso ha sido motivo de desesperanza. Para muchos cristianos, cuando llegan a esa verdad, cuando descubren esa verdad gloriosa, de que aún todavía, lamentablemente, todavía tienen una naturaleza caída y están en esa lucha, en esa pugna constante, en ese encuentro de su naturaleza nueva y su naturaleza vieja, y que están constantemente enfrentando su caída, viendo su debilidad, luchando con los apetitos de la carne, luchando con los apetitos que tenemos cada uno de nosotros, esas inclinaciones al mal, al perverso, a la perversidad, perdón. Y uno dice: bueno, ¿nací de nuevo o no nací de nuevo? ¿Soy creyente o no soy creyente? ¿Por qué todavía lucho con esto? ¿Por qué no definitivamente me entrego al Señor y vivo una vida piadosa y gloriosa? Pero ¿por qué tengo que experimentar esto? ¿Por qué lucho con esto? Eso, hermanos, no es algo inusual en la vida de un creyente. De hecho, Pablo habla como un creyente maduro, no como un creyente nuevo, no como un creyente que ha nacido de nuevo y está en esa lucha primaria, sino habla como un creyente maduro. Yo pensé que cuando tuviera 25 años de cristiano ya no iba a pecar.
Yo pensé que cuando tuviera de amigo a Mauricio Ríos, ahí no iba a pecar. Me enseñó a pecar más Mauricio. Yo pensaba que ahora, siendo cristiano, ya nunca más iba a tener esa tentación, esa lucha. Pero es así. Pensé que la madurez y el tiempo me iban a dar la victoria. Me fui al instituto bíblico, apenas terminé la enseñanza media, y pensé que ya estando en el instituto bíblico, viviendo con otros estudiantes del instituto bíblico, todos estudiando la Biblia, viviendo juntos, íbamos a tener el cielo en la tierra. Me equivoqué. Joe Camas, que era un misionero que vivía con nosotros, él era un ingeniero en informática, él compraba todos los días 10 kilos de pan para nosotros. Éramos 8 solteros. Llegaba Joe Camas, en menos de media hora no había pan. Y no había pan. ¿Dónde está? ¿Dónde está ahí el carácter cristiano de preferir al hermano? ¿Dónde estaba ahí el anhelo por bendecir al hermano? Hermano, te dejé aquí tu marraqueta. Dios te bendiga. No había marraqueta, no había nada. Pensé realmente que yendo al instituto bíblico, muchas de mis luchas iban a desaparecer. No fue así. Pensé que estudiando más la Biblia, mis inclinaciones pecaminosas iban a cesar. No fue así. Pensé que si tenía más consagración, mis apetitos iban a cesar, mis inclinaciones al mal, mis juicios prematuros, mis prejuicios iban a cesar. Mi actitud orgullosa y altiva iba a desaparecer. Lamentablemente no fue así. Puedo decir, siguiendo al gran apóstol Pablo, miserable de mí. Miserable de mí. Pecas, fallas, te lamentas porque no tienes un corazón como el corazón que Dios quiere, te lamentas. ¿Realmente te lamentas cuando pecas? ¿Realmente sientes dolor cuando has preferido satisfacer tu carne a honrar a Dios con tu vida, con tu mente, con tus pensamientos, con tus actitudes, con tu caminar? ¿Sabes? Un creyente verdadero es un creyente que se lamenta por haber fallado. Peca, pero no peca desvergonzadamente. Peca con vergüenza. Y viene delante del Señor y dice: Señor, otra vez tengo que confesar el mismo pecado. ¿Cuánto experimentan eso? Pero Thomas Watson dice: increíble, es una buena señal. Es una buena señal porque te das cuenta de que eres pobre en espíritu. Y dice algo más: y el reino de los cielos te pertenece. Eso es lo que dice la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Cuál es la bendición? La bienaventuranza. ¿Cuál es el sujeto? Los pobres en espíritu. ¿Cuál es la conclusión? Porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, escuche esto. Todavía cada uno de nosotros como creyentes tiene una experiencia real y verdadera con el pecado, con su naturaleza. Todavía.
Todavía lucha contra el diablo, contra su carne y contra este mundo. Todavía el Señor no nos ha quitado de esta tierra, no ha sacado esa naturaleza caída, no lo ha hecho. Es una realidad. Pero hermanos, quiero decirle algo. La salvación que el Señor nos ha dado nunca ha dependido de algo en nosotros. La salvación que el Señor nos ha dado nunca ha dependido si tú te portas bien o te portas mal. La salvación que el Señor nos ha dado depende de la obra de Cristo en la cruz. La justicia que el Señor nos dio no es una justicia que yo me gané por mis méritos, es la justicia de Cristo con la que Él me ha vestido a mí. Ir al cielo no es un premio, ir al cielo no es una paga, ir al cielo es un regalo de la gracia de Dios. Porque Dios sabía que yo no tenía mérito, sabía que yo no podía pagar, sabía que yo no podía comprar y ganar la salvación, por eso Él me la regaló. Gracias, Señor. ¿Cuántos entienden lo que significa ser pobre en espíritu? Miseria. ¿Cuántos son miserables? Señor, yo soy miserable. Tanto me falta. Estoy lejos. ¿Recuerdan ustedes? No voy a entrar en eso, ya no tengo tiempo. La parábola del fariseo y el publicano, Lucas 18. 5 cosas marcaron la diferencia entre el fariseo y el publicano. El fariseo entró confiando en sí mismo como justo y le dijo: Señor, él estaba orando consigo mismo, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Hago esto. Y ni siquiera soy como este publicano, soy mejor que él. ¿Qué hacía el publicano? 5 cosas. Dice, versos 11 y 12, que este publicano, estando lejos, él no estaba cerca, él estaba lejos. Esa es la condición de cada uno de nosotros. Lejos. Estoy lejos de lo que Dios demanda para mí, lejos. Hay un abismo entre lo que Dios es y demanda y de lo que yo soy. Estoy lejos. Segundo, eso es la condición. Segundo, el publicano tenía convicción. Dice que no quería levantar los ojos al cielo. Ni siquiera quería levantar los ojos al cielo. Eso es convicción. Estoy tan lejos y soy tan diferente. Eso es convicción. Lo tercero que hizo, golpeaba su pecho, símbolo de castigo. Eso es contrición. Número 4, estando en contrición, él dijo: sé propicio a mí. Y luego, pecador. Eso es confesión. Y el Señor Jesucristo, cuando termina esta parábola, dice que este hombre salió de ahí justificado. Número 5, justificación. Porque todo aquel que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El camino a la felicidad, hermanos, no comienza ganándose millones, cambiando la casa, teniendo ropa, teniendo salud. El camino a la felicidad es completamente inverso al camino del mundo. El camino a la verdadera felicidad es reconocer momento a momento nuestra miseria, nuestra condición paupérrima, espiritualmente hablando.